o se representan al año siguiente. ¿Qué les parece ver otras realidades distintas a las que compartimos acá o en las grandes ciudades? Estoy hablando acá como Ciudad de Buenos Aires. Y nos vamos para Catamarca a escuchar una voz que quiere estar aquí, entre las voces de los representantes en la Cámara de Diputados en el Congreso. Es una precandidata y esta es su presentación. Hoy, Patricia Brepe, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Es decana y docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, por la provincia de Catamarca. ¿Cómo estás, Patricia? Un placer recibirte. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por esta comunicación. Por favor, del ámbito académico al ámbito político. ¿Cuál ha sido ese motor o esa idea que te ha impulsado a participar de esta pelea por la función pública, por la representación y correrte del ámbito donde bien seguro estás, donde te desarrollás y seguramente sentís mucha pasión? Así es. Bueno, yo estoy terminando mi primer mandato como decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Y las mujeres de distintas líneas internas de mi partido, la Unión Cívica Radical, me pidieron que las representase como precandidata a diputada nacional en una de las listas que va a participar en las PASO. Y bueno, es la primera vez que se da. Ustedes saben que el radicalismo se caracteriza por los conflictos propios de las internas, que a veces son buenas, pero a veces generan un debilitamiento, digamos, hasta institucional de nuestro partido. Y me pareció bueno porque era la primera vez que las candidaturas no surgían de líneas, sino como que atravesaban varias líneas. Claro. Además, ellas me manifestaban, bueno, generalmente las mujeres se las pone en segundo o tercer lugar en las listas y, por supuesto, según los resultados de la contienda electoral, no entran siempre. En este caso sería en un primer lugar. Bueno, yo ya estaba próxima a asumir un segundo mandato como decana, así que tenía un compromiso importante con la facultad, pero creo que un poco eso me decidió el pedido de todas las mujeres juntas, pero además, bueno, mi deseo de hacer un aporte a la provincia en base a la experiencia y a la formación que yo puedo haber adquirido durante más de 30 años ya en la universidad como docente universitaria. Antes de pasar a mis compañeras, cuando decís las mujeres me pidieron, ¿quiénes son esas mujeres? ¿Las mujeres de la Facu, las mujeres de otras organizaciones sociales? ¿Quiénes son? Son las mujeres que integran las diferentes líneas internas de la Unión Cívica Radical. Correcto. Nuestro partido en este momento tiene alrededor de 11 líneas internas. Por eso te decía de que esta es una de las características del radicalismo que no siempre fortalecen su propuesta hacia la sociedad. Y me pareció interesante que por primera vez fuese una candidatura que atravesara, digamos, los intereses de una línea en particular. También las mujeres de mi facultad en particular se adhirieron a este pedido y entonces, bueno, me pareció que era importante el desafío que tenía por delante. Muy bien, chicas, sí. ¿Qué tal, Patricia? La saluda Melissa Jofré. Bueno, quería consultarle, ¿no? En base a esta experiencia que trae, ¿qué temas o qué proyectos le gustaría impulsar aquí desde el Congreso? Calculo que muchos serán referidos a la educación. Así es, Melissa. Bueno, nosotros en la campaña hemos recorrido todos los territorios de nuestra provincia, los 16 departamentos que la conforman, y he conversado fundamentalmente con los jóvenes. Y hay una de las cosas que me conmovieron fuertemente y es el pedido de los jóvenes con muchísimas vulnerabilidades ubicadas en localidades muy alejadas de San Fernando del Valle de Catamarca, que pedían querer más y mejor educación.
no solamente por todo lo que sucedió a raíz del tema de la pandemia, de la debilidad estructural que tenemos en relación al tema de la accesibilidad a la conexión para llegar a la virtualidad, sino que en términos de tener dispositivos y espacios educativos propios en sus territorios. Porque ellos me planteaban, no todos podemos llegar a la avenida Belgrano 300, donde está ubicada la sede de la Universidad Nacional de Catamarca. Entonces queremos ver la posibilidad de que se puedan generar más delegaciones, más sedes, por ejemplo, de la UNCA en esas localidades, en Palo Blanco, en Fiambalá, en Tatón, en Santa Rosa, para que ellos puedan acceder allí a cursar, si no es una carrera universitaria completa, formatos académicos como ciclos de complementación curricular o cursos determinados. Y de igual modo nos pedían el tema de los institutos de educación superior, que como ellos dicen es la universidad para los pobres que no pueden llegar a la capital y estudiar en la universidad. Nosotros en la provincia de Catamarca tenemos alrededor de 18 institutos de educación superior donde hay tecnicaturas de distinto tipo y que generalmente los jóvenes en sus localidades acceden allí. El problema que tienen en este momento esos institutos es una falta de planificación desde la política educativa de la provincia en todo sentido, no solamente en relación al Estado edilicio, sino también en relación a la falta de apoyo de servicios de maestranza para esos institutos, pero fundamentalmente en la cobertura de los cargos docentes para los distintos espacios curriculares, lo que hace que algunas carreras que son de 3 años, de 2 años, terminen siendo de 5 o más hasta que se realiza esa cobertura. Bueno, esas son algunas de las cosas que fuimos recorriendo con los candidatos en el interior de la provincia y que vimos como importantes para ver cómo podemos acercar cuestiones concretas en términos de educación. De igual modo pedían el tema de las escuelas de oficio, ¿no es cierto?, ubicadas en esas localidades, porque no todos los jóvenes quieran o pueden hacer una carrera universitaria o estudiar en UNIES. Entonces, sí. ¿Cómo estás? Amanda Alma te saluda desde el piso. En relación a tu contrincante, Francisco Monti, que es del Frente Cívico y Social, si no me equivoco, ¿cómo van diagramando la campaña ustedes en términos de, bueno, tienen que enfrentar una interna? ¿Qué plus tiene tu lista que encabezás como candidata número 1, además, para compensar esa desigualdad que se genera muchas veces en el cupo, en estos días que quedan, estos 11 días que quedan para la definición de las PASO? Bueno, en relación a la lista opositora en estas PASO, la lista nuestra tiene candidatos jóvenes en la mayoría de las precandidaturas, menos en el caso mío, que soy la más grande, pero que es la primera vez que desde el partido se me ofrece una representación política de esta naturaleza. Pero en las concejalías hay muchos jóvenes y en la mayoría de los casos mujeres, con unos perfiles interesantísimos en toda la provincia. Bueno, además, en el primer lugar va una mujer, lo que no sucede en la otra lista, en donde van mujeres en lugares suplentes. Y además es una lista en donde el 95% de nuestros candidatos, tanto a diputados provinciales como a concejales, son de la Unión Cívica Radical, es decir, del PRO o de otros partidos. Prácticamente hay uno, y en los lugares, digamos, de más abajo. Sí. Sí, que no, quería consultarla cómo está haciendo la campaña, ¿no? Porque usted mencionaba el tema de que, bueno, han hecho recorridas, han hablado con los jóvenes y un poco esta campaña marcada por la pandemia es distinta, pero quería saber, ¿no?, qué ánimo hay allí en Catamarca. Bueno, la hemos hecho, por supuesto, con todos los protocolos propios de la situación en la que estamos de pandemia, pero en Catamarca ya con aperturas muy importantes.
Generalmente, por supuesto, todas las reuniones son en espacios abiertos, en clubes abiertos, en plazas, y si no, el trabajo que hacemos puerta a puerta en los domicilios de los distintos barrios de la capital y de las localidades de la provincia, bueno, también las personas salen, nos atienden en la vereda y conversamos ahí. En relación al tema de la expectativa de los catamarqueños y las catamarqueñas a la participación en estas PASO, en principio veíamos como cierto escepticismo y la desilusión que en situaciones así tan críticas como las que estamos se tiene frente a la clase política o a la política, mejor dicho, en general. Pero yo no diría que es la mayoría de los casos, porque me parece que hay una preocupación central que los va a llevar a salir, en este caso el 12 de septiembre y luego más adelante el 14 de noviembre, a votar, a ejercer el derecho al voto, porque están muy preocupados por la situación política institucional de la República. Algunas cuestiones referidas a las conductas y a las decisiones de nuestro presidente han generado un nivel de oposición importante aquí, porque se considera que de alguna manera esa conducta ya no reúne los umbrales mínimos que nos constituyen a nosotros en términos de los valores como pueblo. Entonces, esta es una cuestión que preocupa. La gente, ¿qué es lo que te dice? Esto ya no da para más, hay que salir a votar y empezar a generar algún cambio, a generar un equilibrio en el número de legisladores que tenemos en el Congreso argentino, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, porque pensar en una mayoría importante va a generar mayores niveles de discrecionalidad y de arbitrariedades que no es lo que quieren, al menos de lo que nosotros conversamos aquí en Catamarca. Hay algunos temas que en los últimos días venimos preguntando a diputados, a diputadas, a candidatos también, que tiene que ver con esta idea de ponerse de acuerdo de las distintas fuerzas en temas específicos. Aparece sin duda la preocupación por el modelo productivo y el impacto ambiental, también la generación de empleo para sobre todo los sectores juveniles y las mujeres y disidencias sexuales que se ven mayormente afectados por el desempleo, y sin duda también la modificación o una actualización del sistema educativo. ¿Qué posiciones piensa traer aquí al Congreso de resultar electa en las PASO primero y luego sin duda para llegar a una banca en el Congreso? Bueno, yo creo que precisamente estamos en un contexto en nuestro país en que el único modo que vamos a poder salir adelante es a través de un gran acuerdo en ejercicio de los consensos fundamentales entre todas las fuerzas políticas del país. Creo que ninguna fuerza individualmente va a poder lograr los cambios que se necesitan. Y me parece que los cambios fundamentales están alrededor de los temas que vos mencionabas. El tema de educación, el tema de un empleo genuino que logre de alguna manera superar a la cuestión de las becas, a la cuestión de los planes sociales y fundamentalmente para los jóvenes, el tema de la licencia social, que en nuestra provincia es un tema muy importante en relación a la explotación de los yacimientos mineros. Creo que esos temas tenemos que acordar, esos dos o tres temas fundamentales con todas las fuerzas políticas. Y yo creo que, o percibo, mejor dicho, que hay una disposición general entre todos los candidatos y precandidatos que advierto para que se pueda llegar a ese consenso que necesita el país y que creo que todos los argentinos y las argentinas están ya demandándolo abiertamente. Patricia, justo estaba leyendo en cuanto a la cuestión minera, hace poco el gobernador Jalil recibió en la Casa de Gobierno una delegación de India, porque están interesados en el litio. Están interesados en la explotación del litio, que es uno de nuestros recursos fundamentales que tenemos en particular en el departamento de Antofagasta de la Sierra, que limita al norte con la provincia de Salta.
Nosotros, en relación a la cuestión minera, no nos definimos como promineros ni como antimineros, porque creemos que lo que define la cuestión de la explotación minera es esta licencia social, es decir, este acuerdo, este consenso de las poblaciones ubicadas en las localidades donde eventualmente se va a realizar la explotación minera. ¿Estarías a favor entonces de los proyectos de ley? ¿Ya estás al tanto más o menos de lo que se está presentando en cuanto al litio? Aquí hay varios diputados que hemos estado hablando con distintos proyectos, sobre todo que las regalías queden en la provincia, o que ¿qué debería tener esa ley y modelo que te imaginas con respecto a este tema? Mira, a mí me parece que el proyecto de ley debe contemplar en primer lugar que el ambiente no sea alterado, que la explotación, por ejemplo, hace poco estuvimos en el departamento Andalgalá, donde hay otra empresa que se llama Agua Rica, que estaba por hacer una explotación, y este tema atraviesa a todos los andalgalenses en el sentido que están totalmente en contra de que en la cuenca del río Andalgalá, donde podría afectar el suministro de agua, se haga la explotación minera. Okay. Lo cual no significa que otra explotación pueda realizarse en otro sitio en donde no se afecte gravemente el sistema ecológico de la región. Entonces, en la medida que haya una preservación del ambiente para que no afecte a las generaciones presentes y a las que vendrán, la minería está muy bien. Por eso es que decía que no soy ni pro ni anti. Primero es el tema de la preservación del ambiente. En la medida que los estudios de factibilidad y que la población está de acuerdo, se puede avanzar perfectamente. Y luego viene lo que vos decías, garantizar un desarrollo económico con equidad social para que esas localidades puedan recibir los beneficios de la explotación de los recursos ubicados en sus propios territorios. Pero aún cuando se diera esto y, por ejemplo, me decían en Andalgalá, volvieran a hacer Andalgalá de nuevo las empresas mineras con las mejores escuelas, con las mejores calles, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso va a alterar el ambiente, no lo queremos. Bien. Esa es la posición en relación al tema de la ley de explotación minera. Perfecto. Patricia, y le consulto, ¿cómo llega usted, ¿no?, a esta candidatura, a ser parte, ¿no?, de la lista? Bueno, bien, como remarcaba al principio, encabezar. ¿Cómo toma la decisión de ir por un cargo público y sobre todo, ¿no?, aquí en el Congreso de la Nación? Bueno, como yo les decía anteriormente, yo estoy terminando mi primer mandato como decana y ya estaba próxima a una segunda elección en la Facultad de Humanidades. Y luego, bueno, probablemente ya me jubilaba y de alguna manera mi circuito laboral quizás pasaba a otro tipo de actividades. Y en medio de esa situación vino este ofrecimiento de las mujeres de distintas líneas políticas de mi partido, la Unión Cívica Radical, con el apoyo también de muchas mujeres de mi facultad para que me presentara a esta candidatura. Y entonces lo decidí porque pensé que, bueno, quizás a esta altura de mi trabajo, de mi trayectoria, si se quiere, académica en la facultad, puedo trabajar en una representación política para mi provincia. Y Patricia, ¿cómo es tu familia? Porque imagino que te esta semejante decisión a esta altura de la vida, ¿las conversado con tu familia, con gente íntima, amigos? ¿Cómo es tu familia? ¿De dónde venís y bueno, cuál es la que formaste? Yo estoy casada hace 33 años. Mi marido es abogado, también se dedicó a la política, se dedica a la política. Él ha sido intendente de San Fernando del Valle de Catamarca en 2 oportunidades. Yo he sido su jefa de campaña y su colaboradora permanente en todos los procesos políticos y las campañas de él. Tengo 3 hijos de 31 años, la mayor, María Patricia, que está estudiando abogacía y trabaja aquí en Catamarca. Tengo un hijo de 30 años que trabaja aquí también en Catamarca y otro varón de 26 años que está terminando de estudiar en Córdoba abogacía. En Córdoba, siendo su madre decana de Humanidades en la provincia, se te fue a Córdoba, la docta.
¿Y por qué? ¿Qué pasó? Fue a Córdoba a la doctora. Sí, vos sabés que aquí en la UNCA tenemos nosotros una facultad de Derecho también. Imagino. Pero él decidió irse a Córdoba. Hay muchos catamarqueños que van a Córdoba a estudiar. Es una tradición en nuestra provincia, desde antes de la UNCA y aún estando la UNCA, que un número importante de estudiantes se vayan a la Universidad Córdoba. Nacional de Córdoba. Bueno, está bien, y que vaya a ser la suya también. Está bueno, ¿no? El aire ahí está muy bien. Ha querido irse el hombre y está muy bien. Esto que decís vos es importante porque ellos cuando dicen ¿por qué te vas y no te quedás acá? Porque ellos dicen que quieren como abrir un poco más la cabeza, venir con otros aires, con otra mentalidad, con el conversación con otras personas que no seamos nosotros. Está y muy entonces bien. eso también les provoca otro proceso de madurez, ¿no? Claro, ya lo creo. Ahora, Patricia, has estado muchos años en la universidad y ahora veo que nos decís que también estuviste en la política de alguna manera con tu esposo, años en la intendencia o siguiendo de cerca su campaña, o sea, conoces un poco el paño. Pero ahora yo te quiero preguntar desde el lado de la universidad, ¿qué tan fácil es para un chico que sale, chique, que salga de la escuela, entrar en la universidad o soñar con entrar en la universidad? Estoy hablando de chicos del interior de la provincia, con toda la necesidad que sabemos que la tiene. Así es. Bueno, esto está en relación con lo que conversábamos de lo que nosotros vimos en el interior respecto de los jóvenes en la educación. Los que logran llegar acá ingresan porque, bueno, la universidad pública es un ingreso irrestricto, si bien hay cursos introductorios, y además nosotros como universidad pública tenemos servicios sociales importantes. Tenemos un comedor universitario muy bueno, inclusive la provincia tiene otro comedor universitario muy bueno, un albergue universitario. Hay servicios de becas, de apoyo económico, de deportes, de salud, de orientación vocacional, lo que tiene en general la Universidad Pública Argentina, que como todos sabemos es sostenida por el pueblo argentino, por todos los que tendrán la oportunidad de llegar ahí a prepararse y por todos aquellos que quizás no lo podrán hacer nunca y que sin embargo la sostienen. Los jóvenes catamarqueños que pueden llegar a la capital ingresan, tienen el problema de, digamos, lograr entrar en lo que es los códigos de la vida universitaria viniendo del secundario con todas las debilidades estructurales que tiene el secundario, sobre todo en lo que es la comprensión de texto, en el análisis y comprensión de texto. Y hay muchos que no logran llegar y que son los que se quedan en el interior y para los cuales tenemos que trabajar para hacerles llegar esos umbrales de formación en un IES que esté debidamente equipado o en alguna delegación de la universidad. Se entiende, y llevar que ustedes los vayan a buscar, o los oficios que mencionaban, o la reformulación de la escuela secundaria a nivel nacional. Esta es una discusión que se está dando en la Cámara, en la sociedad, y que ya sabemos lo que ocurre y que la pandemia ha demostrado y dejado en evidencia los niveles muy, muy bajos que tienen algunas provincias, algunas localidades, incluso los más avanzados, que no es la manera, evidentemente, de seguir educando en esta época. ¿Qué cambios debería, a tu juicio, como decana de tantos años, como académica, tendría que tener el secundario? ¿Qué propondrías vos? ¿Qué sistema incluso tal vez de otros países? Yo creo que la escuela secundaria, en primer lugar, debe readecuar su estructura curricular. Debemos ingresar todos estos paradigmas nuevos. Nosotros sabemos que el siglo XXI de alguna manera es el siglo de la heterogeneidad cultural, social, de género, de todo tipo. Y me parece que eso todavía no ha ingresado en términos conceptuales de una buena formación a la escuela secundaria. Y seguir, por supuesto, fortaleciendo en base también a todas estas perspectivas de género y demás,
todo lo que hace a la comprensión y el análisis del texto. Nosotros nos damos en primer año con que los chicos no saben leer bien, no te leen de corrido un texto, y si vos le das una carilla, no saben expresarse para hacer una comprensión de ese texto. Eso que es elemental, 13 años. hace que el avance en una carrera universitaria sea muy dificultoso para cualquier estudiante. Patricia, hay alrededor de 90.000 jóvenes de entre 18 y 30 años que son parte del padrón, y un número similar, un poco menor, de jóvenes de 15 y 16 que se han anotado. Preguntarte en relación a eso, ¿cuáles son las expectativas y la convocatoria desde tu espacio para que esos jóvenes acompañen el voto al espacio que representa? Fundamentalmente darles el tema de cierta contención, que les dé algo de certidumbre frente al futuro, frente al horizonte que para ellos, por lo que nosotros advertimos acá, y vuelvo a repetirte, sobre todo en las localidades más alejadas de la provincia, sienten como que no hay, digamos, posibilidades. Hay muchos que tienen la posibilidad de irse, de emigrar en busca de un trabajo o de otro tipo de formación, pero hay muchos que de alguna manera se sienten que están condenados a quedarse a vivir eternamente en esos territorios. Entonces nosotros tenemos que hacer llegar ahí ese umbral de cierta posibilidad hacia el futuro. Nosotros hemos tenido casos en el departamento Tinogasta, en Fiambalá, también en Palo Blanco, de suicidios de jóvenes. Y esto es precisamente porque no ven un horizonte en ningún sentido, en un empleo, en un tipo de formación, en una contención que de alguna manera les posibilite generarse su propio proyecto de vida personal, qué decirte de poder generar una familia y demás. Entonces me parece que eso es lo que nosotros tenemos que generar, los dispositivos para que esas posibilidades sean concretas para esos jóvenes, sobre todo del interior de mi provincia. ¿Pero qué es pobreza estructural lo que los lleva a semejante decisión? ¿Han habido algunos estudios que se hayan hecho, Patricia? Además de la pobreza estructural, la falta de expectativas. La falta de expectativas de sentirse que en los pueblos donde están no tienen qué hacer, no tienen un lugar para poder acceder a una formación, como les decía, a un oficio. Entonces, bueno, los que logran terminar el secundario, ¿y qué hacer? Si no pueden llegar aquí a la capital, a San Fernando del Valle de Catamarca, ¿qué hacer? Y además no todos deben tener la expectativa de ir a la universidad, ¿no? Cómo promover otro tipo de construcción también de arraigo cuando, bueno, el avance de las grandes plantaciones. Hay un proyecto de arraigo acá hablando de eso, ¿no? Sí, hay varios proyectos justamente que tienen que ver con la agricultura familiar y el arraigo de los jóvenes, y algo que también nos comentaba en algún momento el diputado por Mendoza, Eber Plaza, en relación a la imposibilidad también de acceder a las herramientas propias de los más jóvenes en la agricultura familiar, y por eso proponía él el proyecto del primer tractor, ¿no? Como una dinámica también de facilitar las herramientas. ¿Cómo generar también un debate en torno a esta expectativa que se genera para la juventud, que en la capital de la provincia o en la capital de Buenos Aires, en definitiva, está el futuro, cuando Argentina tiene también una geografía muy diversa, ¿no? Y con proyectos y procesos muy distintos, productivos sobre todo? Así es, en un tiempo los programas Pro Huertas, los programas Huerta Familiar que desarrollaba el INTA, eran muy bien recibidos en esas localidades de los diferentes territorios de la provincia, porque además... ¿Pero no siguen más, Patricia? Perdón, ¿no siguen más? Sí. Ayer me fijé en la página. Han mermado muchísimo y además se ha dejerarquizado lo que es la agronomía de zonas, que son delegaciones que están puestas en los distintos departamentos, que hacen una ayuda, un asesoramiento, digamos, técnicos con las semillas o tratando de acercarles algún tipo de maquinaria a esos pequeños productores que están ubicados en esa zona. Yo creo que otra de las cuestiones que nosotros tenemos que fortalecer es este tema, por ejemplo, de las delegaciones de las agronomías de zona, que en una época tenían una jerarquía importante y eran el nexo directo con esos pequeños productores. Bien.
Agronomía es eso. Patricia, La yo última, sí, quería consultarte, ¿no? Respecto bueno, a la educación, a los jóvenes, a las necesidades. Justamente esta semana hubo una joven catamarqueña que expuso aquí, invitada en una bicameral, que es la bicameral de los derechos del defensor de los derechos del niño, y ella hablaba, ¿no?, de que no sabía mucho de tecnología. Se planteó todo este tema, ¿no?, del problema que hubo con la conectividad, bueno, sumado a la incertidumbre laboral de su familia. Quería saber si tenías como parte de la universidad estadísticas o una idea, ¿no?, de cómo fue este tema de la conectividad tan charlado, ¿no?, de cómo pegó la educación virtual durante la pandemia. Bueno, este ha sido un tema que nos atravesó mucho en Catamarca, la accesibilidad a la cuestión tecnológica para poder desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje en cualquiera de los niveles del sistema educativo en forma virtual. Catamarca, el 80% de nuestro territorio es montañoso, entonces nosotros tenemos ahí un inconveniente en términos de esa accesibilidad. Pero además se ha dado que aún en la universidad, que es la experiencia más directa que yo tengo de lo que viví en la pandemia, el 2020 y este 2021, de que hay muchas familias en las cuales había una sola PC, por ejemplo. Entonces había muchos hermanitos y vos tenías que priorizar quién iba a usar esa computadora. Entonces, o el que estaba estudiando en la universidad quedaba relegado o podía quedar alguno de los otros hermanitos. También se ha dado mucho el tema, que me parece que seguramente va a ser entre los impactos en la subjetividad que ha generado la pandemia, uno de los temas de reflexión académica, esta cuestión de que, yo lo he advertido en nuestra facultad, de que los alumnos sentían como vergüenza de mostrar sus hogares. Ellos sentían vergüenza de que quizás la pobreza de sus hogares se podía, en su representación, en su imaginario, verse a través de esa pantalla y les daba vergüenza. Entonces, directamente de antemano, por ahí tenían la PC y tenían acceso y demás, se ponían y se desprendían, digamos, del sistema. Esto se ha dado muchísimo. Nosotros, en el caso de la Facultad de Humanidades, cuando advertimos esta situación, decidimos hablar con los intendentes de la provincia para que ellos pusieran a disposición de los alumnos ubicados en sus propios territorios los puntos digitales institucionales que tienen los municipios, a efectos de que nuestros alumnos, por lo menos para rendir los exámenes finales, pudieran llegar ahí. Y eso, junto a las delegaciones que tiene la Universidad de Catamarca, tenemos 2 delegaciones, una en el departamento Belén y otra en Los Altos, también se puso a disposición. Inclusive aquí en la capital de Catamarca, yo hablé con el intendente y él puso toda la línea de los CEPAVES con esos puntos digitales, y entonces los alumnos de los barrios, digamos, más alejados de lo que sería el casco céntrico, fueron a esos CEPAVES y rindieron sus exámenes, y además estaban contentísimos porque nos decían, usted sabe, decana, dice que hasta nos ofrecen una oficina muy linda, estamos solos, nos podemos concentrar para dar el examen, hasta nos sirven un café, y entonces daban ahí los exámenes, y esto también se dio en el caso del interior de la provincia. Qué bueno. Vos Patricia. me decías el tema de porcentajes. En el caso de la Facultad de Humanidades, nosotros tuvimos alrededor del 40% de alumnos que por todas estas situaciones que yo les mencioné, directamente no ingresaron a la virtualidad. Entonces quedaron desprendidos del sistema, que es una de las cuestiones que también tenemos que trabajar desde la universidad para ver qué mecanismos compensatorios podemos utilizar para que ellos vuelvan a aprenderse el sistema y lleguen nuevamente a la facultad, a la universidad. Porque hay muchos que evidentemente han quedado afuera por esta situación.
Gracias, Patricia. Pensé que ibas a seguir, por eso hicimos la pausita ahí. Pero un placer. Te hemos llevado por distintos lugares, sobre todo por lo educativo, que ahí está tu alma y tu corazón. Y bueno, esperemos entonces que podamos hacerte una nueva entrevista ya como diputada, si es que así el electorado lo decide. Gracias, muchas gracias, Catamarca. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que sigas muy bien. Bueno, ahí estamos, un pantallazo. Me mató cuando dijo lo de los suicidios, que Sí. debe ser la única provincia, lógicamente. No, que hay una